Deuteronomio, nos vamos a poner cómodos. Deuteronomio 26:12, vamos a leer dos textos, amén. Y dice así en el nombre de Jesús, Deuteronomio 26:12, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante de Jehová tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. Amén. Dando un gloria a Dios fuerte, puede tomar asiento. Gloria al Señor. No sin antes quiero saludar a mis bellas y preciosas damas, todas aquellas que estamos estudiando la palabra de Dios. Amén. ¿Dónde están esas estudiosas? ¿Quién me recuerda qué mujer estamos estudiando ahora? Amén. Estamos estudiando a Ruth. Estamos estudiando a Noemí también, amén. Las quiero animar a seguir. Ya nos queda poquito para terminar con estas mujeres y cada día que estudiamos avanzamos una meta. Amén, alcanzamos un peldaño más en el conocimiento de la palabra de Dios. Estamos aprendiendo, ¿cierto? Qué tremenda mujer tan obediente. Ojalá que cuando yo sea suegra, mi nuera y mi yerno me obedezcan así como lo hizo Ruth con Noemí. ¿A cuántas nos gustaría? Pero tenemos que ser también así sabias como lo fue Noemí. Amén. Gloria al Señor Jesús. Así que a seguir estudiando. Ya luego de estos dos libros que hemos visto, vamos a estudiar una mujer, quizás por unos conocidas, por otros no mucho, Atalía. Amén. Así que nos vamos a ir preparando, vamos a estudiar dos mujeres buenas o varias y ahora viene una no tan buena, pero de todas vamos a aprender. Amén, gloria a Dios. Y por ahí les estamos preparando un bonito detalle, así que siga animándose. Amén. Bueno, a lo que hemos venido a predicar, la palabra del Señor Jesucristo. Estamos en el mes de mayo que se ha sacado para que sea el mes donde se hable a las familias, ¿sí o no? Así que en esta tarde yo me quiero referir a toda la iglesia, pero muy especialmente este mensaje es para las madres solteras. Amén. Porque casi siempre nos olvidamos de ellas. Casi siempre cuando se hacen estos programas, las dejamos un poquito, amén. Así que vamos a hablar hoy para las madres solteras. Este mensaje es especialmente para cada una de ustedes. Y vamos a hablar sobre el título, el desafío de ser madre soltera. Es un gran desafío, gloria a Dios. El significado de desafío es enfrentarse a una situación difícil o peligrosa. Eso es el significado de desafío. Situación difícil o peligrosa con la que alguien se tiene que enfrentar. Y qué difícil enfrentarse a esta situación. Yo lo puedo decir porque por la gracia de Dios he sido madre soltera, amén. Me tocó sacar 2 muchachos adelante con la ayuda de Dios y no es fácil. No es fácil, amén. Normalmente el sueño de toda mujer es formar un hogar, ¿sí o no? Toda mujer desea formar un hogar. Casi todas las mujeres desde niñas soñamos con nuestro príncipe azul, ¿o no? Ay, yo también soy romántica. ¿No sueñan con el príncipe azul? Soñamos con ese príncipe azul, amén. Nos imaginamos con ese gran vestido blanco, casándonos con aquel hombre que amamos, teniendo hijos, como en los cuentos de las princesas, y siendo felices
por toda la eternidad, ¿sí o no? Pero eso solamente está en la imaginación. Pienso yo que ninguna mujer se imagina fracasar en el hogar. Normalmente cuando nos enamoramos, nos entregamos por completo a aquel varón, amén. Entregamos nuestros sueños, nuestros anhelos, nos construimos en nuestra cabeza un castillo precioso donde todo es perfecto. Jamás una mujer puede llegar a soñar con criar un hijo sola. Ese no es el sueño de uno normalmente, amén. Ninguna mujer desea ser abandonada por su esposo, pero lamentablemente y tristemente esto es de las cosas que más se está viviendo. La realidad de muchas mujeres en todo el mundo, de todas las razas y de todos los estratos sociales es esta: ser madres solteras, amén. Lamentablemente esa es la realidad. Gloria al Señor Jesucristo. Así que cada día que pasa en el mundo hay más mujeres solteras, muchas más. Por ello es triste que se hable poco de ello, especialmente para ayudarlas. Ojalá que las jóvenes que estén aquí presten mucha atención, porque ese no es el propósito de Dios, amén. Y no es fácil sacar hijos adelante solo. Se me perdió por ahí, pero las estadísticas, hermanos, son tremendas. De 1987, aproximadamente el 4%, entre 2 y el 4% en todo el mundo, las mujeres eran madres solteras. Hoy las madres solteras superan a las mujeres que tienen un esposo o que conviven con una pareja. O sea que si llevamos esta encuesta a nivel mundial, son más las mujeres cabeza de hogar que donde hay hogares con un varón y una mujer. Amén. Qué triste realidad. Gloria al Señor. Hoy me gustaría hablar muy especialmente a estas mujeres, madres cabeza de hogar, las llaman en mi país, ya que dentro de nuestra sociedad, aunque cada día crecen más, son bastante olvidadas. Siempre ha sido muy difícil que se piense en una madre soltera. Es más, durante muchos años el ser madre soltera no era bien visto por la sociedad. Era un pecado bastante grave para la sociedad. Amén. Eran muy criticadas, inclusive si usted estudia un poco la historia aquí en España, no me voy a meter por ahí, pero algunas, no sé las que han escuchado sobre los niños robados. Muchas madres solteras fueron víctimas de estos. Les quitaron sus hijos porque se creía que ellas no merecían tener esos niños. Amén. Así que ser madre soltera no ha sido bien visto en la sociedad. Ha tocado muy difícil a cada una de estas mujeres que han llegado a serlos. Amén. Y tristemente hay poca consejería sobre esto en todos los ámbitos. La madre soltera, la madre cabeza de hogar, se encuentra muy sola ante un gran desafío. Hay cosas que las puedo decir así porque yo he sido madre soltera, amén. No me lo han contado, lo he tenido que vivir. La soledad tan terrible que se vive. Yo siempre he dicho que una madre cabeza de hogar no puede enfermarse. Está prohibido que se enferme. Porque si ella se enferma, ¿quién lleva el sustento al hogar? Así que es bien difícil. Así que, hermanas, las que tienen sus esposos en Dios, cuídenlos y denle gracias al Señor, porque es un gran alivio
tener un varón de Dios al lado de uno, amén. Así que la vida de una madre cabeza de hogar no es fácil, amén. Se piensa que los hogares, cuando se habla de hogares, la mayoría de las veces solamente se piensa que son hogares compuestos de papá, mamá y hijos. Pero hay muchos hogares que están compuestos solo de mamá y hijos, amén. Así que a esos hogares vamos a hablar hoy. Pero aunque esto pase en la sociedad, nuestro Dios no se olvidó. Y aunque en la palabra de Dios no aparezca quizás esa palabra que hoy usamos, madre soltera o madre cabeza de hogar específicamente, la Biblia sí nos enseña que Dios sí pensó en nosotras. Amén. Que no estamos solas, que tenemos al Dios Todopoderoso ahí para ayudarnos. Amén. Gloria al Señor Jesús. Él pensó en las madres que tendrían que sacar adelante a sus hijos, madres que tenían que enfrentarse a ese gran desafío de quedarse enfrente de un hogar. Amén. No es el modelo de familia que Dios creó, porque esto no fue lo que Dios creó, pero lamentablemente el pecado, la desobediencia y la decadencia de la humanidad ha llevado a deformar los hogares. Y hoy en día estas son las tristes consecuencias. Cantidad de hogares sin ese modelo bíblico. Porque el Señor primero creó a Adán, ¿sí o no? Y después de que creó a Adán, creó a Eva. Y después tendrían que venir los hijos. Pero hoy en día nosotros hemos hecho todo lo contrario, lamentablemente. Y los que más han pagado esa consecuencia son nuestros hijos. Pero aunque nosotros quizás nos hemos equivocado, muchas hemos llegado al Señor ya así, eso no significa que Dios nos va a rechazar. Amén. No, al contrario, el Señor ya tenía un plan también para nosotras. Ya el Señor nos había incluido en la palabra de Dios. Amén. Así que Él también pensó en nosotras. También pensó en usted. Amén. Porque Él también la ama. Gloria al Señor. Como leímos en estos textos de Deuteronomio, el Señor llama a aquellas mujeres que no tenían esposo, las llama viudas. Amén. Porque viuda en la Biblia no es solamente la que se le muere el esposo. No, el esposo se puede morir de muchas maneras, físicamente, pero también espiritualmente, emocionalmente, un hombre ahí muerto. Amén. Pues a eso llama el Señor viudas. Gloria al Señor Jesucristo. Y el Señor puso una ley en la que las incluyó a ellas y a sus hijos. En estos tiempos, las viudas y de toda la vida, sí, prácticamente han sido mujeres muy pobres, de escasos recursos, precisamente por la situación. Amén. No es lo mismo 2 sueldos que 1 sueldo. Se lo puedo decir yo. No es lo mismo que entren, por ejemplo, 2 sueldos, 800 y 800, 1.600 euros a un hogar, a que entre solamente 800 con los mismos 2 hijos. No es lo mismo. Así que esto ha hecho que estas mujeres estén en el rango más bajo económicamente aún desde los tiempos de la Biblia. Amén. Por lo tanto, el Señor las incluyó en esos grupos vulnerables donde había que ayudar y apoyar. Encontramos a las madres solteras en la palabra de Dios en el grupo de las viudas. Viuda, bíblicamente, viene de la palabra almanat
Y es una mujer que carece de la protección social y económica de la familia, porque ya no está bajo el cuidado de su padre o de sus hermanos, ni tampoco la asistencia y el cobijo de un varón, un esposo, sea porque su marido ha muerto o sea porque ha sido abandonada y se ha quedado sola con hijos. Amén. Así que cuando usted lea de las viudas en la Biblia, no solamente piense que eran las viudas a las que su marido se moría. Amén. Las viudas, como les decía, pertenecían a los grupos más pobres de la sociedad. Y por ello el Señor no las dejó desprotegidas, sino que también las incluye e introdujo mandamientos de protección para ellas en la ley. Por ello leímos ahí en Deuteronomio que Él está hablando al pueblo por medio de Moisés y dice: cuando acabes de diezmar, o sea, primero el diezmo, amén. Todo el diezmo de tu fruto, primero el diezmo. En el año tercero, en el año del diezmo, también darás al levita, darás al extranjero, al huérfano y a la viuda. Y comerán en tus aldeas y se saciarán. Era una obligación del pueblo ayudar a estas mujeres. Imagínense que el Señor la puso en el grupo de los levitas para que ellas tuvieran esa protección que no tenían por parte de un varón. Así que, como vemos, nuestro Dios también puso leyes para proteger a aquellas madres solteras y que no se les viera con tan malos ojos, aunque se les ha visto con muy malos ojos durante muchísimo tiempo. El Señor, que conoce todas las cosas, sabe lo difícil que es ser madre soltera. Él sabe que toda la responsabilidad de un hogar recae sobre una mujer. Esta carga es bastante pesada. Y aunque uno lo hace con todo el amor, no significa que no sea difícil. No significa que no sea complicado. Es podemos decir, un trabajo arduo, duro, pero muy poco valorado. Muy poco valorado, aún en nuestra sociedad. No sé, siempre le agradezco mucho a todos los varones de la iglesia, especialmente nuestro hermano Alexander. Es un hombre que siempre que se le ha necesitado está allí. Qué bueno que hayan varones que estén al pendiente porque hay veces que uno necesita quien le cuelgue algo y no lo sabes hacer, o haga un arreglo. Y todo eso, hermano, créame que es un peso sobre uno. Cuando se te daña un electrodoméstico, no es fácil. Y si tienes el marido ahí, pues él te lo arregla o se busca la vida, pero el que no. Pero qué bueno por varones como él, nuestro hermano Eduardo Holguín. Yo hablo de ellos porque son con los que yo más o menos pues siempre he tenido como ese apoyo en estas cosas. El hermano Juan, un día lo llamé para que me bajara una campana de por allá, que me tenía desesperada y madrugó. Qué bueno esto, hermanos. Nuestro hermano Stalin, aquí en la iglesia hay varones que le ayudan a uno. Amén. Y qué bueno, porque todas esas cosas hacen que haya un estrés en uno, como mujer, como madre soltera. No es fácil, es bien difícil, son bastantes complicaciones que a veces no las vemos cuando los hijos necesitan algo y uno por alguna razón, por algún motivo, no lo tiene en ese momento y no tienes a quién decir, no tienes de dónde sacar, amén. Y toca como sea resolverlo. Yo no sé, con todo respeto voy a decir esto, pero he sido una mujer, ahora usted me ve que medio me arreglo un poquito, que medio me pongo así de vez en cuando una ropita de más. Y antes no era que no lo quisiera hacer. En estos días el hermano Carlos Embomio, no sé si está por ahí, no está,
Y fui a su casa, o no recuerdo, nos encontramos, gracias hermana. Y él me decía, hermana, yo me acuerdo que cada vez que yo la vi a usted con un traje verde en la iglesia o rosado, decía, la hermana hoy va a predicar. A mí no me da pena decir esto, pero él me lo decía. Pero hermanos, yo a veces tenía que durar tanto tiempo para comprarme algo para mí, porque no llegas. No es porque no quieras. Primero están los hijos, primero está el alquiler, primero está la comida. Exactamente, tantas cosas, y siempre la mamá piensa en suplir las necesidades de sus hijos antes que las de uno. Así que a veces no se equivoque, no es que la mujer no quiera vestir bien, es que no le llega el dinero. Usted, gracias a Dios que tiene su esposo que la complace, que gana bien, dele gracias a Dios por eso, pero no critique ni juzgue a las demás, porque todas las situaciones no son iguales. Amén. Ay, Dios mío, vamos a hablar de cosas que nunca hablamos, pero como las he vivido, así que hoy estoy con ustedes. Amén, hoy es para ustedes este mensaje, para decirles que estamos aquí para entenderlas, para ayudarlas, para apoyarlas, y sobre todo nuestro Dios que puso esto en mi corazón, porque créame que hasta ayer no era este el mensaje, pero bueno, el Señor es muy bueno y dijo, no, es que yo también quiero hablar a ellas. Amén. Así que anoche me dejó ahí hasta tarde, pero sentí que este era el mensaje para hoy. Gloria a Dios. En la palabra de Dios hay una historia muy bonita, donde el Señor nos deja un mensaje de amor y de protección, de cuidado que Él tiene con cada una de nosotras. Amén. Donde Él nos muestra que no estamos solas, donde Él nos muestra que Él es el mejor esposo que podamos tener. Amén. Yo por la gracia de Dios puedo decir, yo vine por las circunstancias, yo fui mamá muy joven, muy joven. Yo a Lady la tuve a los 17 años y por las circunstancias y todas las situaciones yo vine con una baja autoestima a los pies del Señor. Mi autoestima estaba en los suelos. Pero yo le puedo decir que una de las cosas que Dios ha restaurado en mi vida para su gloria ha sido eso, la autoestima. Y yo hoy en día, hermanas, y hermanos, le doy gracias a Dios por todas las cosas que he tenido que vivir, porque eso el Señor lo ha usado para mi bien. Amén. Así que no se trata de victimizarnos, no. No somos víctimas. Hemos pasado situaciones difíciles como cualquier otra persona, que tenemos una carencia de quizás un esposo que es más difícil, pero Dios suple eso, el doble y el triple. Amén. Y lo he vivido, y con esta historia lo reconfirmamos. Esta es la historia que vamos a leer allá de la viuda de Sarepta. Amén. De esta mujer que nos leyó la hermana Paola al principio. Estos textos nos dan una tremenda enseñanza, y eso es lo que Dios hace. Usted no se puede quedar allí como la víctima de la circunstancia, sino que se tiene que levantar, y sobre todo porque tiene unos hijos que sacar adelante. Amén. Y lamentablemente eso no era lo que Dios quería, pero la situación se dio por la razón que sea. Usted es madre soltera, por la razón que sea le ha tocado vivir esa situación. Hay que enfrentarla, salir adelante, y más si tenemos a nuestro Dios. Amén. Más si Él está de parte de nosotras, porque es el mejor esposo que una mujer puede tener. Nadie como Él, se lo puedo asegurar. Él no nos es infiel. Amén. Él nos cuida, Él nos consiente. Amén. Es el mejor esposo que uno puede tener. Pero claro, la mujer o el ser humano ha sido creado con unas falencias, con unas necesidades. Uno a veces necesita que le abracen. Amén. Uno a veces necesita hablar con alguien. Muchas cosas, y que quizás no se puede, pero eso no significa que nos vamos a estancar.
Amén, gloria a Dios. Primera de Reyes 17, gloria al Señor Jesucristo. Primera de Reyes 17. Aquí vamos a ver la historia de esta mujer desde el 8. Dice, vino luego a él, a Elías, palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, un puñadito de harina en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Wow. En muchas ocasiones hemos oído hablar de esta mujer. Y lo que más se ha enfatizado de ella es su fe y la actitud obediente que ella tuvo a lo que el Señor le dijo por medio de Elías, a lo que le pidieron. Pero hoy queremos que veamos no tanto a la fe de esta mujer, sino el amor, la gracia, la misericordia y la protección de Dios para con ella. Gloria al Señor. El texto 17:13 nos dice, ella le dijo a Elías, ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Usted póngase a pensar en un momento en la situación en la que esta mujer se encontraba, a punto de dejarse morir. Yo no sé cuántos días llevaba ella cogiendo de a poquito esa harina, cogiendo de a poquito ese aceite, porque nosotras somos expertas en estirar a lo más que se pueda las cosas. Y cuando no tienes tanto dinero, te toca que estirar todavía más. Amén. Así que yo me imagino a esta mujer estirando a tal punto que ya solamente le quedaba un puñado de harina y un poco de aceite. Y ella fue a buscar leño. Y yo no sé qué pasaría por la cabeza de ella en aquel momento. Pero como madre que he estado en esa situación de escasez, puedo imaginarme el sufrimiento de ella al ver a su hijo. No sabemos si era la mañana, no sabemos si era el mediodía, si era el atardecer, si era el anochecer. No sabemos si su hijo había desayunado, no sabemos si su hijo había comido, pero lo único que le quedaba era un puñado de harina y un poco de aceite. Y ella, mientras que iba a recoger esos leños, solo pensaba en, esta es la última comida que vamos a comer y nos dejaremos morir. Había una gran escasez en aquel lugar.
Dios había traído una gran escasez, no llovía, no había alimento. El alimento más barato, la harina, que era el recurso más barato de conseguir, hasta eso no había, hasta eso se le estaba acabando a esta mujer. Así que Dios sabía la situación de ella. Dios sabía cómo se encontraba ella. Esta mujer no era del pueblo de Dios, era una mujer gentil, pero esto nos muestra todavía más que Dios nos ama por encima de nuestra religión. Dios nos ama por encima de nuestras creencias. El Señor nos ama por encima de todas las cosas, y Él ve tu necesidad, Él ve nuestra necesidad, y aún Él nos suple. Gloria al Señor Jesucristo. No era una casualidad que Elías llegara allí. Dios sabía la situación de aquella mujer. ¿Y cuántas, hermana María, no nos hemos encontrado en esta situación? Por momentos quizás vernos, y yo cómo voy a hacer para pagar el alquiler, y yo cómo voy a hacer para comprar lo que mi hijo necesita, y cómo voy a hacer para suplir esta necesidad. Quizás así se encontraba esta mujer. Ya había consumido todo, ya solamente le quedaba un puñado de harina. Y nadie sabía, no había un familiar, no había un vecino, pero había un Dios todopoderoso. Había un Dios que puede ver donde nadie ve. Había un Dios que puede llegar donde nadie llega. Un Dios que nos ama, que nos cuida y nos protege. Gloria al Señor Jesucristo. Parece increíble que el Señor le diga a su profeta: ve a tal lugar, esta mujer te va a alimentar. Pero ¿cómo si ella estaba en escasez? ¿Cómo si ella no tenía nada? Puedo imaginarme a esta mujer cansada de tanto luchar, porque a veces uno se cansa. A veces es agotador, a veces es exhausto. Y yo me puedo imaginar esta mujer agobiada, cansada, porque a veces uno tiene que levantarse. Estés cansado, estés enfermo, te duela la cabeza, tengas gripe. Tú no puedes decir: hoy me quedo en la cama y falto al trabajo. No. Y si te enfermas, no hay quien te lleve un vaso de agua. No hay quien te haga la comida. No, te tienes que levantar tú. Y yo me imagino aquella mujer cansada, exhausta, ya había llegado a su límite. No es normal que una madre diga: me voy a dejar morir con mi hijo. Ella había llegado al agotamiento, ya no podía más, ya no encontraba solución. Quizás había buscado de todas las maneras posibles, pero me imagino el dolor y el sufrimiento de ella al ver que su hijo se estaba quedando sin alimento. Yo me imagino su angustia, y creo que en medio de eso ella clamó a nuestro Dios. Pero antes de que ella clamara, yo sé que mi Dios ya la había visto. Dios ya había visto su situación. Aleluya. Lo normal de una madre es luchar por sus hijos, sacrificarse por ellos. Lo normal de una madre es hacer todo lo posible por sacarlos adelante. Pero puedo imaginarme a esta mujer luchando día a día, buscando de una manera, buscando de la otra, pero ya no había alimento. Ya había escaseado el alimento. Yo me imagino su preocupación, yo me imagino su desespero, yo me imagino su angustia, y no había un marido allí para ella decirle: ¿qué vamos a hacer? No, toda
responsabilidad recaía sobre ella. La responsabilidad de sacar ese hijo adelante, de alimentarlo en medio de aquella escasez, recaía sobre esta mujer. Criar a los hijos sola provoca mucho temor y ansiedad. Esto a veces lo lleva a uno a cometer grandes errores. Como madres solas tenemos que salir a trabajar. Por lo tanto, dejamos a nuestros hijos mucho tiempo solos. Esto hace que en ellos hayan vacíos. Ya de normal hay un vacío porque la figura paterna no está. Y si usted estudia un poco los daños que hace el que una figura paterna no esté, los daños que ocasiona en los menores son muy fuertes. Por más que una madre quiera, no puede suplir esa figura paterna. Es imposible. Dios nos creó diferentes, al varón y a la mujer. Y cada uno da a los hijos lo que les debe de dar. Por lo tanto, se nos hace muy difícil sacarlos solas adelante. Nos enfrentamos con hijos rebeldes muchas veces. Nos enfrentamos con hijos altivos muchas veces. Y no tener esa figura paterna que nos ayude a reconducirlos por este camino. Esto trae gran ansiedad y dolor. Esto trae gran angustia y desesperación. Un gran peso de estrés. Porque ya no solamente te toca que pensar en cómo sacarlos adelante día a día, sino que ahora luchas con estos caracteres y con los problemas especialmente de la adolescencia. Por lo tanto, los dolores y sufrimientos de una madre soltera son muchos. Las que lo hemos vivido, lo podemos testificar. Aleluya. Por ello el Señor en su palabra dejó la protección. Aleluya. La crianza de un hijo en sí misma es muy difícil, pero lo es más aún cuando tenemos que hacerlo solas, sin la ayuda de un varón. Pero a la verdad es que las que hemos llegado a los pies de Cristo o a las que Él ha buscado, no estamos solas. En Jesús tenemos disponible todo lo que necesitamos para salir adelante. Y como les decía, no es lo normal. No es lo que Dios ha querido, porque la figura del varón jamás se podrá reemplazar en un hogar. Por eso, jovencitas que están aquí, tengan mucho cuidado con quien se van a casar. Busquen mucho a Dios antes de cometer errores, porque luego las lágrimas que se tienen que derramar son muchas. Ustedes no se pueden imaginar las noches que a veces una madre soltera pasa llorando quizás de la angustia y desespero de ver a su hijo enfermo, y al otro día tiene que dejarlo con alguien para salir a trabajar. Ella no se puede quedar cuidando al bebé, porque si ella se queda, ¿cómo llega el sustento a la casa? Así que jovencitas que están aquí, hermanas que aún no se han casado, órele mucho a Dios, porque ese no es el plan del Señor para su vida. La figura del varón no se reemplaza. Y cuando esta figura no está, se pasa gran aflicción. Sarepta significa casa de fundición o lugar ardiente de pruebas. Esto nos dice que esta mujer vivió pasando muchas pruebas, bastantes dificultades,
bastante dolor y sufrimiento. Pero gloria a Dios que el Señor usó todo este dolor para su bien. Pero el Señor quiere evitar eso, querida joven que estás aquí. Dios quiere evitarte eso. No sabes lo que se siente. Con la ayuda de Dios estamos preparando un seminario para los jóvenes. Y allí en intimidad vamos a testificar. Y les vamos a mostrar con la ayuda del Señor las diferencias entre estar casada con un varón de Dios en la voluntad de Dios y las diferencias de a veces casarse sin que sea la voluntad de Dios y a veces tener que sacar hijos adelante sola, porque no queremos que ustedes fracasen como un día fracasamos nosotras. Así que lo que nos dice esta Sareta es que esta mujer vivió en muchas pruebas, en muchas dificultades, que a ella no le fue fácil, que a ella le fue bastante difícil, como a muchas de nosotras seguramente. No ha sido fácil sacar los hijos adelante. No nos ha sido fácil trabajar y trabajar día a día por ellos y tener que dejarlos en manos de una y de otra persona. Esto en muchas ocasiones ha dañado a nuestros hijos y de alguna manera también nos ha dañado a nosotras. Nuestro Dios conocía la situación de esta mujer y seguramente el Señor, que es tan bueno y tan misericordioso, dijo: yo voy a ir para mostrarle que yo la amo, que estoy con ella y que ella no está sola. Gloria al Señor. Quizás esta mujer se sentía incapaz de sacar a su hijo adelante. Ya había llegado al límite de la situación, ya solamente quedaba la muerte. Pero Dios es bueno. Aleluya. Y Dios envía al profeta exactamente a la casa de esta viuda. ¡Qué Dios tan maravilloso! Lo que nos muestra que en Dios no hay casualidades, que Él tenía un plan perfecto también para ella. Y cuando ella pensaba que ya todo había acabado, cuando ella pensaba que estaba completamente sola, cuando ella pensaba que solo quedaba la muerte, allí apareció este Dios maravilloso. Allí apareció el que todo lo suple. Por eso vengo a decirte, hermana, tú no estás sola. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. El Señor da instrucciones claras y le dice a ella, le da un mensaje por medio de Elías. Este primero llega y le pide agua. Y yo me quedé pensando, ella tenía agua en su casa en medio de esa escasez. Parece que esta mujer buscaba a Dios. Porque vamos a ver estas cosas, el agua, la harina y el aceite, con una simbología espiritual. Parece ser que esta mujer, en medio de su difícil situación, buscaba al que puede saciar la sed. Y ella tenía agua, porque cuando el profeta llega y le pide agua, ella da la vuelta, no se la niega, sino que va en busca de ella. Pero mientras que ella iba, dice la Biblia, él la llamó y le dijo: dame también un pan. Y ahí es donde ella le dice: ¿cómo que te voy a dar pan si solamente tengo un puñado de harina y un poco de aceite? La harina simboliza al Señor. El aceite simboliza al Espíritu Santo. Por lo menos ella tenía algo. Tenía algo. El profeta le da unas instrucciones, porque ella le dice: ahora yo recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo,
para que lo comamos y nos dejemos morir. Pero Elías le dijo: no tengas temor. Qué palabras tan preciosas. Esas no eran las palabras de Elías, esas eran las palabras de Dios. Y cuántas veces el Señor no ha llegado a nosotras y nos ha hecho sentir su cobijo, nos ha hecho sentir su presencia. Y en esta misma hora, yo no sé por la situación que tú estás pasando, yo no sé lo que tú estás viviendo, pero el Señor te dice: no tengas temor. Yo sé lo que estás pasando, yo sé lo que estás viviendo, pero no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Wow. ¿Cómo? Si era lo único que tenía. Y el profeta le dice: ve y haz. Pero le había dicho primero la palabra clave: no tengas temor, no tengas miedo. Ella efectivamente se va y hace lo que el profeta le dijo. El Señor le dio las instrucciones y como mujer obediente, esta mujer lo hizo. Parece, la Biblia dice cuando empezamos que el Señor le dijo a Elías: yo ya he dado orden allí a una mujer viuda. O sea que el Señor ya le venía hablando. Dios ya venía tratando con ella. Esta mujer ya había tenido un encuentro con el Señor. Ella sabía que ese varón que había llegado allí era una muestra de que lo que Dios ya le había dicho era una realidad. Dios estaba comprobándole que lo que él le había prometido, quizás en sueño, en una visión, yo no sé cómo le habló el Señor, pero por medio del profeta ya el Señor le estaba comprobando. Estas palabras: no tenga temor, fueron clave. Yo me imagino, ¿será que en aquella visión, en aquel sueño, como Dios le ha hablado, le habrá dicho estas mismas palabras? No tengas temor. Yo conozco tu situación. Yo sé que no es fácil. Yo sé que no es fácil sacar a tus hijos adelante. Yo sé que no es fácil instruirlos en mi camino y tú lo quieres hacer. Yo sé que no es fácil que tú lleves esta carga sola. Yo sé que no es fácil, pero no tengas temor. Ella debía seguir las instrucciones del Señor. Esto nos dice mucho de lo que el Señor quería. Primero debía hacerle al profeta, lo que nos da una simbología de que primero la mujer sola debe meterse en Dios. La Biblia enseña que el varón en el hogar es el sacerdote, pero cuando éste falta, la mujer tiene que entender que ahora, aunque no tenga un sacerdote físico como varón, tiene un sacerdote espiritual que es Dios. Él pasa a llenar ese vacío que ha dejado aquel hombre. Lo que muestra con esto es que primero, como madre sola, tienes que meterte a buscar la presencia del que ahora va a ser el sacerdote de tu hogar. Y será el más perfecto sacerdote. Si tú y yo, como madres solteras, como mujeres cabeza de hogar, nos metemos en Dios, porque esto es lo que simboliza: hazme a mí primero.
Dame a mí de comer primero. Esto lo que simboliza es que la mujer tiene que venir a la presencia de Dios, buscar a Dios, amarlo, adorarlo, deleitarse. Él ahora es tu amado, Él ahora es tu esposo, Él ahora es ese amor que tú deseas tener. Eso es lo que Él está diciendo con eso. Hazme a mí primero. No debes dejarte llevar porque eres una madre sola. No, Dios te ve con buenos ojos y Él quiere llenar ese vacío que ha dejado alguien que no te supo valorar. Pero no importa, porque llega un Dios todopoderoso que sí te sabe valorar, que sí te sabe dar el precio, el valor que tú y yo tenemos. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Ahora no debes de presumir o de sentirte mal porque no tienes un varón físico. No, levanta el pecho, ponte erguida y di: yo tengo el mejor esposo, yo tengo el mejor marido, yo tengo el mejor amante. Se llama Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Ojalá podamos entender eso. Ojalá podamos entender eso. En el Señor estamos completas. En Él lo tenemos todo. Y después dice: hazme a mí primero y después harás para ti. Porque a una de las cosas que nos enfrentamos nosotras es poder guiar a estos hijos en el camino del Señor. Aquí están las instrucciones. Primero, buscar a Dios. Él ahora pasa a ser el sacerdote del hogar. Y luego tú tienes que alimentarte de esta palabra. Tienes que ser la siguiente. En el orden que vemos aquí no dice: hazle primero a tu hijo, cuando debiera de ser lo normal. Pero esto nos está dando un mensaje espiritual. Primero debes alimentarte tú. Nadie puede dar lo que no tiene. Ninguna puede dar lo que no tiene. Como madre soltera es verdad que te tienes que enfrentar a muchos desafíos, a muchas cosas, pero eso no quiere decir que tengas que dejar de lado también esa enseñanza bíblica de tus hijos. Y como dijo el Señor, instruir al niño en el camino, para las que tienen sus niños pequeños y las que los tenemos grandes también. Como mujeres de Dios debemos enseñarle a estos la palabra del Señor. Por ello el Señor nos da las instrucciones. No tenemos excusa. Así como se le habla a los padres, a las esposas, para ti también, mujer, madre de hijos, cabeza de hogar. Tú también tienes unas instrucciones de parte de Dios para sacar a tus hijos adelante, instruirlos en el camino del Señor. Llénate de la palabra de Dios. Aliméntate de ella. Prepárala cada mañana. Prepara esa torta para ti primero. Y una vez que tú la tengas, debes dársela a tus pequeños. Vamos a ponernos en nuestros pies. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Él mostró con este hecho que en ningún momento nos ha dejado sola. En este mismo capítulo nosotros podemos ver cómo el niño de la viuda más adelante muere. Cómo cayó enfermo y murió. Ella le dice al profeta, porque allí en Elías, ahí donde estamos leyendo, Primera de Reyes 17, 17 dice: después de estas cosas
aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer memoria de mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Ella se tomó esto como que Dios le estaba recordando su pasado. Nosotros no sabemos por qué ella no tenía a su esposo, porque la Biblia no nos dice. Pero estos textos: has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Parece ser que quizás su vida había sido un poco desordenada, no lo sabemos. Pero lo que en realidad Dios quería era mostrarle que Él había venido a suplirle sus necesidades económicas, porque el Señor la sustentó con alimento, pero también había venido para sanarle aquellas heridas emocionales que ella tenía. Parece ser que ella no había olvidado su pasado, pero esto que sucedió y que permite que ella saque en reflejo mis iniquidades muestra que Dios lo que quería era sanarla. El profeta le dice en el 19, él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo, lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciendo morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Y tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Gloria a Dios. Esto nos muestra que el plan de Dios es perfecto para nosotras también. Quizás tú, como madre soltera, no tengas a tu hijo en el camino de Dios. Quizás se cuente apartado de las cosas del Señor. Quizás ni siquiera conozca de Dios. Y como les decía, hay muchas falencias que, aunque nosotras queramos, no se pueden llenar. Nosotras no las podemos llenar, pero Dios sí. Dios llegó a este hogar a restaurar. Dios llegó a este hogar a suplir. Dios llegó a este hogar a mostrar su amor. Y lo que más quiero que tú y yo veamos en esta preciosa historia es que finalmente termina siendo una historia feliz. Termina siendo una historia feliz. Porque yo no sé tu sueño de niña, yo no sé tu sueño de joven, pero Dios lo conoce. Y el Señor sabe que como madres lo que más deseamos es darle lo mejor a nuestros hijos. Y lo mejor se llama Jesucristo. En nuestros sueños está el que ellos lleguen a los pies del Señor. Pero con esta historia, si nosotros obedecemos como aquella mujer, si confiamos como aquella mujer, el Señor nos muestra que nuestra historia puede terminar siendo una historia feliz. ¿Y sabe por qué? Porque tenemos al mejor esposo. Tenemos al mejor padre que le podemos dar a nuestros hijos. Tú no estás sola, mamá. Solamente sigue las instrucciones de Dios. Dale a Él primero. No te aflijas en ti. No te sientas mal por tu situación. Llénate de fuerzas y levántate. Dios ha llegado a buscarte. Dios
Dios ha llegado a tu casa. Dios ha llegado a suplirte porque Él sabe y conoce tu necesidad. Él no desea que seas madre soltera. Por eso Él quiere ser ese esposo. Él quiere ser ese padre para su hijo. Él quiere ser ese padre protector para tu familia. Tú no estás sola. Gloria al Señor Jesucristo. ¿A cuánta nos gustaría que nuestra historia terminara como esta mujer? Me perdonan las casadas, me perdonan los esposos, pero yo sentía hoy traer este mensaje a estas guerreras, a estas mujeres que día a día se levantan en medio de todas las situaciones a luchar para sacar sus hijos adelante. Pues en esta hora este es el mensaje que Cristo ha querido traerte, porque Él sabe tu necesidad. Él sabe tu situación, Él sabe tu dolor, Él lo conoce todo, pero no estás sola. Y tú no eres víctima de la situación. Tú ahora eres una hija de Dios, que puedes tener al mejor esposo. ¿Habrá alguna dama, alguna mujer aquí de esas que quiera que Él sea su esposo? Que quiera que Él sea ese padre para sus hijos. Que quiera que Él sea ese protector para estos hijos. ¿Habrá alguna aquí? A mí me gustaría que pasaras a este altar. Yo quiero orar por ti, porque yo lo he vivido. Yo sé lo que es, pero también te puedo decir que he visto el amor, la misericordia y la gracia de Dios, su compasión, su fuerza para sacar a esos hijos adelante, y que Él restaura. Y hoy en día veo la gloria de Dios. Mis hijos ya están grandes. Ellos no se quedan pequeños, hermana. Ellos crecen y se convierten en una ayuda para ti. Y quizás sí no están aquí, pero seguimos orando y confiando en que el plan de Dios es perfecto y poderoso. A las hermanas casadas les voy a pedir que me ayuden a levantar una oración por estas guerreras, por estas mujeres que día a día luchan por sacar sus hijos adelante. Y ojalá que las comprendamos más, nos acerquemos más a ellas, las apoyemos más, porque realmente, hermanas, no es fácil, no es una tarea fácil, pero Dios es bueno. Vamos a orar, iglesia, por estas guerreras. Vamos a clamarle a Dios para que día a día les dé fuerzas, para que el Señor las llene de su presencia en todo momento. Y cuando ellas se encuentren ante esas situaciones de dificultad, las que tienen sus niños pequeños, porque qué difícil es, qué difícil es. Yo recuerdo una noche, estaba sola en una habitación. Vivía en una casa de 4 cuartos. Estaba sola con mi hija y mi hijo. Lady tenía 5 años y Dayan tenía como 8 meses de nacido. Y yo recuerdo que Dayan tenía una fiebre tan alta, hermanos. Allá en Cali hay muchos zancudos y poníamos los toldillos y yo ya no sabía qué darle. Eran como las 3 de la mañana, no tenía ni una moneda, nada de dinero. Y yo empecé a poner sábanas en el toldillo un poco mojadas, pero la fiebre no se calmaba. Y tenía que tomar una decisión: dejar a mi hija de 5 años en esa habitación sola. No había los medios que hay ahora, no había los celulares, no tenía a quién llamar. Aunque mi mamá y mi papá estaban en la ciudad, pero yo vivía en otra casa. Y yo decía: Dios mío, en esta casa ahí había otras parejas,
¿cómo voy a dejar a mi hija aquí? Pero mi hijo estaba enfermo. Yo ya sentía que iba a convulsionar de la fiebre. Y tuve que tomar a mi hijo en brazos con sábanas y salir caminando, hermanas, hasta el hospital porque no había para el taxi. No había para el taxi. Y mientras iba, las lágrimas caían, porque había dejado a mi pequeña de tan solo 5 años encerrada en una habitación. Pero si no lo hacía, mi niño me convulsionaba y podía morir. La fiebre era muy alta. Y salí por esas calles a las 3 de la mañana. Llegué al hospital. Y mientras que estaba en el hospital, no veía la hora que amaneciera porque lo tenían en observación. Los médicos inmediatamente lo bañaron, hicieron cosas para bajarle la fiebre. Cuando llegaron las 6 de la mañana, había otra mamá y le dije: por favor, cuídame a mi niño un momento. He dejado a mi hija sola en casa, en una habitación, y si se despierta. Manos, qué duro es. Qué duro es. Por eso, jovencitas, piénsenlo. Ustedes ahora están en una iglesia preciosa. Están en Dios, que no desea que pasen por esas situaciones. Y esta es una de tantas que no es fácil. No es fácil lo que se tiene que vivir. A las 6 llegué a llevar a mi hija, arreglarla, organizarla, llevarla rápido al colegio y volverme al hospital. Qué duro, qué duro. Pero gracias a Dios que Él me encontró. Gracias a Dios que Él me sanó, hermanas. Oh, yo por eso, y cuando me veo, este es el mejor marido. Por eso es que yo lo amo tanto. Usted no sabe lo que Él ha hecho. Me ha sacado de lo más bajo, de donde nadie me valoró. Oh, pero llegó este Dios maravilloso. Por eso no temas. No temas. No estás sola. Tienes un Dios que te ama, que tiene un plan en tu vida, que tiene cosas grandes y maravillosas. Yo también me sentí morir como aquella viuda. Yo no sabía los planes que Dios me tenía, pero así es este Dios maravilloso. Pero usted no sabe de dónde me ha sacado. Usted no sabe las cosas que he tenido que vivir. Oh, pero gracias a Él. Aleluya. Vamos a orar por estas guerreras y por todas aquellas que quizás se encuentran pasando situaciones en medio de esta pandemia. Acuérdate de orar por las viudas. Acuérdate de orar por aquellas mujeres que no tienen un esposo. Vamos a orar. Gracias, papá.